Pues ya aquí ya son las 8 de la noche, ya se están, agradecerles a los que ahorita ya se están conectando y atendiendo la puntualidad de todos ustedes que se conectan a la hora en que acordamos iniciar este programa. Pues vamos a iniciar. Fíjense que en esta tarde, noche lluviosa aquí en Colima y parte también de la villa, pues nos encontramos aquí en las instalaciones del Incodis, aquí en la oficina del buen amigo Chuy Dueñas, quien es hoy el invitado a participar en este programa de la entrevista. Un programa que, como ustedes conocen, como ustedes saben, si ya se han conectado en estas actividades que estamos haciendo, es con la finalidad de que ustedes como ciudadanos conozcan un poquito más de quiénes son los servidores públicos, de quiénes son los funcionarios que se encuentran tomando decisiones aquí en nuestro estado y que de alguna o de otra manera tienen un impacto, ya sea positivo o en otras situaciones negativo, en el acontecer y en la vida diaria de aquí de nuestro estado, de nuestro municipio, de nuestras ciudades. Y pues sin mayores preámbulos, pues vamos entonces a iniciar en este programa de la entrevista. Está, como ya lo decía, Chuy Dueñas, un joven oriundo de Villa de Álvarez y que actualmente es el director general del Instituto Estatal para la Discapacidad aquí en nuestro estado de Colima. Chuy, un gusto saludarte y agradecerte la oportunidad de platicar contigo. No, gracias Pedro por la oportunidad, el espacio. Con mucho gusto, ya traíamos ganas ya traía ganas yo de estar aquí contigo en el programa. Y hoy nos das la oportunidad para compartir cosas que creo son muy importantes en el tema de discapacidad. Ok, Chuy, a ver, yo creo que para iniciar, como lo estamos haciendo normalmente, es saber esa parte de lo que siempre hemos dicho, o sea, los funcionarios públicos pues no son personajes inalcanzables o personas todopoderosas, sino que simplemente son ciudadanos iguales que usted que nos está viendo, que yo, y son parte pues también de la vida social, de la vida de aquí de Colima. ¿Quién es Chuy Dueñas? A ver, platícanos quién es Chuy Dueñas. Pues yo creo que es una de las preguntas más complicadas de responder, Pedro, pero yo podría decir que Chuy Dueñas es, como tú lo dijiste, es oriundo de Villa de Álvarez, de familia del municipio de Villa de Álvarez. Mi padre nació ahí, toda su familia, toda su descendencia nació ahí, ha fallecido ahí, mis abuelos, algunos familiares. Y Chuy Dueñas es un constructo tanto de mi padre y de mi madre, además de la genética y de todo este rollo que pues obviamente tenemos todos de los padres. También es todo un conjunto de valores. Tengo muchas cosas de mi mamá y tengo muchas cosas de mi papá, y lo he sabido identificar perfectamente porque en la personalidad de cada uno identifico cómo soy. Soy un joven de 33 años, me considero joven todavía. Soy casado, estoy casado con una mujer profesionista que es médica cirujana, que además acaba de terminar su maestría en gerontología, y que bueno, pues también ha sido parte importante para los proyectos que hemos emprendido, y que además también ha permeado parte importante de la personalidad que ahora tiene Chuy Dueñas. Creo que es importante destacarlo también. Oye, Chuy, pero tu familia es toda, como tú lo dices, oriunda de Villa de Álvarez. ¿De cuál Villa de Álvarez? O sea, porque ahora podemos entender que Villa de Álvarez ya es... Sí. O sea, antes decíamos, bueno, pues era la villa, el lugar donde se puede decir que todavía había esas tradiciones, sí, como lo veíamos a veces en las cabalgatas. No quiero decir pues que así como tipo rancho, pero se puede decir que Villa de Álvarez
tiene más esa esencia, a diferencia de Colima, que se puede decir que Colima es más como una tipo metrópoli, pero digo, pues, o sea, que realmente no es tal como metrópoli, pero se puede entender esa diferencia entre Colima y Villa de Álvarez. Y Villa de Álvarez ha tenido una explosión demográfica increíble en los últimos 10, 15 años, que ya ese Villa de Álvarez que conocíamos o que conocemos, pues se va un poquito perdiendo, porque vemos que a la periferia pues vienen muchísimas colonias, muchísima gente también que incluso es de fuera, que ya no es la oriunda de Villa de Álvarez. Pero tu familia, ¿cuál es? ¿La del centro? ¿La del meritito centro? Del mero centro de Villa de Álvarez, prácticamente en el corazón del municipio donde está el jardín, la famosísima senaduría Mercedes, 3 cuadras arriba, ha vivido toda mi familia todo este tiempo. Ahí nació mi padre, ahí nació mi abuela, mi abuelo, mis tíos, prácticamente todos, y es del mero centro de la villa, y coincido contigo, Pedro. Creo que la villa se ha dividido como en 2 partes, los que son la identidad del municipio, aquellos que están como con las tradiciones muy arraigados, y los que están como a la periferia, ¿no? Que se sienten parte del municipio, pero que a veces hasta les molestan las cabalgatas, que no les gustan las tradiciones del municipio, que llegaron a vivir ahí a lo mejor porque pues por azares del destino, pero que ya tienen muchos años viviendo ahí, que siguen sin generar a lo mejor parte de esa identidad, como la familia del centro, ¿no? Sí. Que todavía se sigue manejando así. Y soy del centro de la villa. Creciste ahí en el centro de la villa, empezaste ahí a tus primeros pasos, a jugar, a andar ahí en la calle, y entonces, ¿en qué momento decide Chuy decir, bueno, voy a estudiar? ¿Qué estudiaste? Mercadotecnia. A ver, ¿por qué? ¿En qué momento llegó esa etapa en la que Chuy dijo, voy a estudiar mercadotecnia? ¿Por qué no estudiar derecho? ¿Por qué no estudiar ciencia política? ¿Por qué no estudiar chueco? O algo, ándale, para ser abogánster, o sea, ¿por qué decir mercadotecnia? O sea, y luego, mercadotecnia y luego metido en este rollo de la administración. A ver, platícanos esa parte. Fíjate que fue una etapa muy difícil, porque desde mi adolescencia tuve no puedo quejarme de la vida que tuve, porque la verdad es que he sido muy afortunado y he ganado muchísimo. Tengo una gran familia, tengo unos excelentes padres, aunque mi madre ya falleció hace 3 años. Ella sigue estando conmigo, y tengo muchísimas cosas de ella que me hicieron entender que tenía que avanzar, que tenía que hacer un proyecto de vida, y que tenía que cambiar muchas cosas que yo venía haciendo. Yo salí del bachillerato en el 2005. Después de que yo termino el bachillerato en el 2005, dejé todo un lapso de tiempo sin estudiar. ¿Por qué? Porque me metí a trabajar. Yo tenía que trabajar, las condiciones económicas de la familia no me permitían a mí estudiar, como a lo mejor en muchas familias se piensa, ¿no? Voy a seguir apoyando a mi hijo en la carrera. Okay. Era complicadísimo, y mi primer trabajo fue en una recicladora de basura, famosísima en la villa, que todos la conocemos, o quienes somos de la villa, del centro de la villa, la conocemos como la famosísima Tolva. Okay. Ahí trabajé yo prácticamente en la época de la secundaria. Después me di cuenta que iba a ganar mucho mejor como cerillito de Soriana que ahí, y me fui como cerillito de Soriana, y sí, la verdad me iba mucho mejor. Cuando yo empecé a ver que trabajar me estaba generando ingresos, que trabajar también me estaba generando más conocimiento, opté por seguir en el área laboral, y dejé mucho tiempo de lado el tema de la educación. Okay. Me empecé a enrolar tanto en los trabajos que cambiaba de uno a otro, porque aprendía muchísimo de cada trabajo y ampliaba mi conocimiento, y quería seguir en esa parte. Pero además el tema de la remuneración para mí era importante, porque entonces ya podía yo comprarme los tenis que yo quería, la camisa que yo quería, el pantalón que yo quería, y no era estar pues superditado en lo que tus papás te pudieran comprar, ¿no? Creo que era importante, y además empecé a aportar a la familia también, que eso fue algo que creo me sirvió muchísimo para entender muchas cosas. Yo decido estudiar mercadotecnia porque creo que es una carrera que para el futuro, o en este momento ya en la actualidad, y lo estamos viviendo ahorita con esta pandemia, todo es a través de las redes sociales, todo es digital, y me parece que es una carrera del futuro. Es un área donde muchos no le entran, donde seguimos a lo mejor todavía con este constructo de
abogado, médico, psicólogo, arquitecto, y hay muchísimos profesionistas en esa área. Y las oportunidades pues son muy limitadas, y la verdad es que el tema de la mercadotecnia te permite abrir y conocer panoramas muy diferentes, y que al final de cuentas puedes trabajar o con el abogado, o con el arquitecto, o con el doctor, ¿no? Es un área que te permite estar en todos lados, que se ocupa tener mucha visión, que se ocupa tener mucha creatividad, mucha idea, y creo que eso es algo de lo que a mí se me facilitaba mucho. Inicié estudiando Derecho en el 2009. La verdad es que entré a la carrera de Derecho y sentí que no era lo mío. Decidí que lo tenía que dejar de lado, y después entré a estudiar Pedagogía. Me llamaba mucho el tema de trabajar con niñas, con niños. Quise ser catequista en algún tiempo de mi vida, y el tema de trabajar con los niños me llamaba mucho la atención. Entonces dije, bueno, vamos a intentarlo en la carrera de Pedagogía. Fuimos a la carrera de Pedagogía y dije, no, esto no es lo mío. Me salgo de la carrera de Pedagogía, y por azares del destino conozco a un amigo que es mercadólogo también, y me empieza a platicar sobre su carrera. Yo veía su trabajo y me empieza a decir, es una carrera del futuro, yo te veo condiciones, te veo habilidades, creo que tienes mucha creatividad, que eres como muy, muy persistente en hacer las cosas, eres muy creativo, yo creo que te convendría estudiar. Dije, bueno, vamos a tomar el consejo. Entro a la carrera de Mercadotecnia, me fascinó. De Colima. No, entré a la Universidad Multitécnica Profesional. En la Multitécnica. Y la verdad es que desde el primer día de las clases, yo dije, esto es lo mío. Esto es lo mío, me atrapó la carrera. Conforme fue avanzando el tiempo, la dinámica que yo traía de trabajo me fue llevando también a entender que me iba a servir muchísimo esa carrera en lo que yo quería hacer, en mi proyecto de vida. Y así ha sido. La verdad es que amo profundamente lo que estudié, porque me permite hacer cosas que no me imaginaba. Ok, entonces llegas, estudias Mercadotecnia, sigues el consejo de este amigo para invitarte a estudiar Mercadotecnia, y luego, ¿qué pasó, Chuy? ¿Qué amigo te aconsejó meterte a la PRI? política? A la política del PRI. ¿Qué amigo te aconsejó meterte al PRI? ¿Quién fue? No, ¿Quién fue ese mal amigo? Fíjate que la historia del PRI es una historia complicada también, porque desde el 2009 yo pretendía entrar a las filas del partido. A ver, ¿en qué momento, a ver, para más o menos entenderlo, Chuy, en qué momento, por decir, tú estás estudiando y dices, me llama la atención la política, me interesa el servicio público, pero ¿por qué el PRI? O sea, ¿qué es lo que te motivó en ese momento? Digo, pues, sí. O sea, no es nada malo, pues. no. Es un chascarrillo lo que decimos, pero ¿qué fue lo que te motivó, no? O sea, ¿qué fue lo que...? Fíjate que sí es curioso, Pedro, porque la política me gusta desde los 8 años. Yo recuerdo que la primera vez que estuve en un meeting político fue a los 8 años, que me llevó mi papá, por cierto, y me parece que en ese tiempo era la elección a gobernador entre Fernando Moreno Peña y Enrique Michel. Estamos hablando de 97. Mi padre me llevó al meeting. Recuerdo que él estaba apoyando a Enrique Michel. Yo evidentemente no tenía conocimiento de nada, ni sabía que era un partido y que era otro, pero en ese tiempo se utilizaba mucho la propaganda de los pendones. No sé si recuerdas que se colgaban en los postes, ¿no? Y veías todas las calles llenas de propaganda pendones de los candidatos. Y me llevo yo un pendón de esos a mi casa. Éramos 2 hermanos en ese momento nada más, dormíamos en una litera, y yo dormía en la parte de abajo porque era más chico que mi hermano. Entonces yo puse ese pendón de Enrique Michel en la parte de arriba de donde dormía mi hermano, y todas las noches yo lo veía. No veía a Enrique Michel, me veía a mí, y yo quería estar ahí. Oye, qué curioso. Y yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero ser como ellos. O sea, un día quiero estar en un pendón. Un día quiero estar en un pendón. Resulta que en el 2009 se me da una oportunidad importante, y entra en vigor una ley donde se prohíbe ya toda la propaganda en las calles. Ajá. Y pues ¿no? Ya no iba a estar en los pendones, que era lo que yo quería. Y bueno, tuvimos que hacer otra labor, pero desde ahí surge el rollo de la política. Okay. ¿Por qué el PRI?
Antes de entrar al PRI, yo, y voy a ser muy sincero, yo analicé las plataformas políticas, los estatutos y los documentos de cada partido. Te puedo decir que los documentos del partido del Revolución en el que estoy yo fueron los que me atraparon. Creo que son documentos donde se plasman muchísimas cosas que en el momento que tú eres adolescente, que tú eres joven, te atrapan, porque eres aventado, porque eres revolucionario, porque quieres la justicia social, quieres la igualdad, y empiezas a tener como todas estas ideas de, no, sí, yo quiero luchar y vamos a hacer esto y vamos a lograrlo. Y me atraparon los documentos del PRI. Obviamente ya cuando tú te metes tanto a la dinámica de un partido político, empiezas a analizar también muchas cosas. Hay quienes deciden seguir líneas, hay quienes deciden seguir estereotipos dentro de los partidos, y habemos quienes tratamos de formar una sola imagen, una sola percepción, una sola idea y un solo proyecto. Así me he encapsulado yo. Milito en un partido, pero soy muy crítico también. Sí. Me gusta criticar todo. Me gusta analizarlo, me gusta decir si creo que es conveniente entrar, si no creo que sea conveniente entrar, porque lo que está en juego es el proyecto que yo tengo a futuro, y porque así lo definí desde un principio. Mi proyecto de vida va enfocado en eso, y lo más importante es que yo maneje la congruencia en este proyecto todo el tiempo. Sí, y fíjate, eso que estás diciendo, Chuy, es algo muy importante para todos los que nos están viendo. Es una cuestión de reflexión, y que dentro de los que estamos inmiscuidos en el ámbito público, que nos interesa todo este tipo de temas, sí es muy importante que la sociedad sepa, conozca, que cuando barajeas los partidos políticos, tú los ves, los checas, como tú dices, los analizas, ves sus propuestas, pues dices, oye, pues estos partidos, o sea, los partidos políticos son lo máximo, ¿no? Todos, ¿no? Y de alguna u otra manera, los jóvenes terminan siendo captados por los partidos políticos en ciertas circunstancias, en ciertas etapas, ya dependiendo pues los factores sociales, el contexto político de ese momento, ya sea nacional, local, y que de alguna hora motivan a que los jóvenes se inmiscuyan en los partidos políticos. Y ahí es en esta parte, para hacerte la siguiente pregunta, quiero llegar a esta reflexión. Si nosotros pensamos o analizamos el contexto histórico, podemos decir que a lo mejor del 2000 para atrás difícilmente pudiéramos pensar en que se pudiera acceder al poder si no era por el PRI, ¿no? O sea, porque así era la dinámica de nuestro país. Después del 2000, pues la gente empezó a entender que pues esto es un tema de cambio democrático, que se puede votar y decidir quién quieres que llegue, ya no era como antes. Y entonces esa parte, los jóvenes de alguna u otra forma se van dando cuenta que la dinámica va cambiando, ¿no? Sí. Y esto que quiero comentarte es, por ejemplo, cómo en el PRI estaba el Frente Juvenil Revolucionario. O sea, que quienes están como chavorrucos como nosotros pudieran recordar que en el PRI había ese grupo, esa estructura de jóvenes que captaba jóvenes, y la palabra era muy clara, Frente Juvenil Revolucionario, ¿no? Y como siempre pensamos, o lo hemos determinado o dicho, los jóvenes de alguna u otra manera terminamos siendo rebeldes, revolucionarios, queremos cambiar, como ahorita lo estabas comentando, que quieren hacer las cosas distintas. Ya lo decía Salvador Allende en ese famosísimo discurso que dio en Guadalajara, ¿no? Que el joven que no es revolucionario es hasta una contradicción biológica. Entonces, el ser joven siempre te lleva a querer cambiar, a buscar el hacer las cosas distintas. Entonces, con ese ímpetu que llegas, Chuy, con las ganas, con eso que nos platicas, que me parece demasiado importante, conmovedor, el hecho que de niño uno siempre, pues anhelando, estando inmiscuido en ese tipo de cosas, llegas a una dinámica de un partido político, ¿y con qué te topas? ¿Qué es con lo que te topas con eso? Barreras. Con esa parte. Platícame cómo ha sido esa parte que te ha tocado vivir dentro de las actividades juveniles de un partido político que te llevó
a dirigir una organización juvenil nacional de tu partido, ¿no? Sí. A ver, platícame cómo fue esa parte. Pues mira, lo primero que me encontré, es curioso, Pedro, porque los mismos que a veces en lugar de abrirnos las puertas dentro de los partidos, y creo que es en todos los partidos porque lo he visto así, somos los mismos jóvenes, ¿no? Y nos empezamos a bloquear entre unos y otros. Yo me encontré con eso cuando llegué al PRI. Yo siempre he sido, y lo vuelvo a decir, he sido muy crítico en esa parte. Sin embargo, creo que quien quiere perseverar, quien quiere ser perseverante, quien quiere trascender, busca la manera de sobresalir, ¿no? Y busca la manera de decir, aquí estoy, puedo sumar, tengo toda la actitud, tengo las ganas y voy a buscar la oportunidad, ¿no? Sí. Yo llego al PRI en esa dinámica donde los grupos juveniles eran muy cerrados, no había mucha apertura para que entraran nuevos jóvenes. Era como es nuestro círculo y pues vamos a ver si te damos entrada, ¿no? Y bueno, tuvimos que luchar contra eso. Gracias a Dios se nos presenta una oportunidad de una organización que trae muchísima historia en el estado, que es el Movimiento Juvenil Mexicano, y que tú la sabes muy bien. Sí, que soy yo fundador. Tú eres fundador de esa organización. Aquí en el estado de Colima. Y cuando a mí me la presentan como una propuesta, como una opción para empezar a trabajar, hubo quienes me dijeron, no la agarres, no le entres, es una estructura que está muerta, es una estructura que no, o sea, no te va a dar para nada. Yo lo primero que vi, en lugar de desanimarme, vi un reto, vi una oportunidad, y dije, ¿cómo fregados no la vamos a levantar? Al contrario, o sea, si está muerta, hay que revivirla. Pero lo interesante es que cuando yo me encuentro qué perfiles estuvieron en esa estructura, pues te dabas cuenta que era gente que traía mucha trayectoria y que venían haciendo un buen trabajo, y que, bueno, hubo por ahí algunas cosas que toparon y que marcaron como un cierre de ese ciclo de este grupo, y que era para mí importante darle vida otra vez a esa estructura. Logramos formar un gran equipo en esos tiempos con el MJM, formamos los 10 municipios, invitamos gente que precisamente no había sido tomada en cuenta en el partido, les abrimos las puertas con la organización, se sintieron atrapados por el esquema de trabajo que les presentábamos. Era una idea diferente, era una idea muy muy diferente a lo que se venía trabajando en tema de jóvenes al interior del partido. Y se hizo un excelente trabajo que nos permitió, poco tiempo después, una vez que se ganó la elección del actual gobernador, de Nacho Peralta, nos permitió participar para la dirigencia nacional. Estábamos 3 aspirantes a la dirigencia nacional de esta estructura, que era Carlos Manuel Gómez Ramos de Oaxaca. Okay. Estaba, me parece que también el otro chavo era de Jalisco, y estaba yo. Okay. En el proceso de esta, pues digamos, una elección interna, logramos llegar nosotros a la dirigencia nacional. Llegamos a una estructura que parecía que nos la encontrábamos igual que como tomábamos la estatal, y pudimos también lograr que se hiciera un excelente trabajo en el MJM a nivel nacional. Y nosotros agarramos la estructura con 5 comités estatales, y en un año formamos 25 comités. Casi todo el país. Casi todo el país, nos faltó tiempo, pero además creo que fue una experiencia bastante interesante que fortaleció mucho la idea de que la política se debe dignificar. Ese es el lema que nosotros teníamos como agrupación, y que era importante que nosotros entendiéramos eso, que no era construirnos como todos los liderazgos juveniles se habían venido construyendo, sino una forma diferente, una forma original, una forma única de un grupo que venía empujando y que venía trabajando bien. Y se hizo un excelente trabajo, los liderazgos siguen en los estados, me abrió muchísimo el panorama de lo que yo tenía en mente, de lo que era la política, porque ir a Oaxaca y hacer política en Oaxaca es otro rollo. Totalmente distinto. Hacer política en Chihuahua es otro rollo, hacer política en Guanajuato es otro rollo. Te encuentras a veces con ciertas cosas que son muy similares en todos los estados, pero sí, o sea, es totalmente diferente la forma de hacer política en cada estado. Y en esa experiencia que tuviste, Chuy, a nivel nacional, de conocer
gran parte del país, hacer política en esos estados, conocer cómo se hace la política, forjar nuevas generaciones de jóvenes que traían el mismo ímpetu que tú en sus respectivos estados, con la idea de revolucionar, transformar, digo, porque es algo que se mantiene, y digo, no es solo que suceda en el PRI, también en el PAN, en Morena, en PRD o MC, en los demás partidos, pues hay jóvenes que traen el mismo ímpetu, o sea, el de querer transformar, ¿no? Entonces, en esa etapa en la que tú estás participando, en ese ámbito partidista político, decides, ahora ya voy a dejar el ámbito partidista, y ahora me voy a dedicar al ámbito del servicio público, de la administración pública. ¿Cómo se da ese salto o cómo es que viene esa decisión tuya de decir, bueno, ahora me aviento este compromiso en un sector como es el INCODIS, en un sector que de alguna otra manera el principal cuestionamiento que se puede decir, pero él que sabe del tema de discapacidad, ¿no? O sea, es un mercadólogo, es uno que anda en la política, ¿por qué ese? ¿Cuál es esa la reflexión que te hace decir, me voy a sumar a este reto, le voy a entrar a este reto? ¿Qué fue lo que sucedió en esa parte de tu vida profesional? Fíjate que es curioso porque yo creo que todos los que estamos metidos en un partido político y sobre todo cuando eres joven, lo primero que buscas es estabilidad laboral, o buscas chamba. Ese era mi principal objetivo, tener chamba. Ya prácticamente tenía un año de casado, yo no podía quedarme sin un ingreso ya, entonces yo lo que estaba buscando era una estabilidad laboral. Sí, yo quería un ingreso porque ya tenía una responsabilidad, porque había cosas que hacer y porque además era parte del proyecto de vida que nos hemos trazado. Y inicié yo como director de participación juvenil en la Secretaría de la Juventud, cuando estuvo como secretario Héctor Munguía. Él me invita a participar a la Secretaría. Todo tiene que ver con el trabajo previo que se hizo en la campaña del gobernador. Hicimos un buen trabajo, obviamente, y creo que eso nos dio también para que el gobernador nos diera la oportunidad de pues incluirnos en la plantilla laboral, ¿no? Te digo, yo no tenía idea de cómo iba a ir evolucionando mi trabajo, de cómo iba a ir evolucionando la responsabilidad dentro de la administración. Sí tenía idea de que quería crecer, que quería trascender, pero no sabía hasta dónde iba a llegar, ¿no? Empiezo como director de participación juvenil en la CEJUV. A la par dirijo la estructura del MJM a nivel nacional, que me daba mis tiempos para fines de semana lanzarme a los estados, trabajar, operar, ayudar a los jóvenes a que hicieran política en sus estados, y en la semana pues aquí en mi chamba, ¿no? Después me voy como asesor del despacho del gobernador, empiezo a llevar algunos temas interesantes sobre política, y después se viene la elección a la presidencia de la República de José Antonio Meade. Nosotros generamos un proyecto que le presentamos al doctor Meade la primera vez que estuvo aquí en Colima como precandidato. Le presentamos el proyecto en ese evento, le gustó muchísimo el proyecto, nos invita a la campaña, nos invita a formar parte de su equipo de trabajo. Yo en ese momento hablo con el gobernador y le digo, gobernador, está esta oportunidad, le presentamos un proyecto al candidato y me gustaría apoyarlo porque además quiero vivir esa experiencia. Había participado en política en el tema local, en campañas locales, pero vivir una elección federal y sobre todo a presidente de la República es otro rollo, que te abre muchísimo el conocimiento, que empiezas a ver cosas que jamás habías visto, que empiezas a conocer gente que es muy importante, gente que te transmite muchas cosas interesantes. Y le pedí la oportunidad, el gobernador me pide que renuncie en ese momento, me voy a la campaña y bueno, con la incertidumbre de que si se ganaba, pues a lo mejor me invitaban a trabajar. Y si se perdía, pues a lo mejor ya había perdido también mi chamba acá, ¿no? Fue un arriesgue, pues el resultado ya lo conocemos todo de la elección pasada. Regreso a casa de gobierno como asesor del gobernador,
Pero pasó algo muy curioso mientras yo estuve en la campaña presidencial. Ya se vislumbraban cosas que a veces yo le llamo diosidencias, se vislumbraban cosas sobre tema de discapacidad. Un día en la Ciudad de México yo estaba leyendo un artículo sobre discapacidad que me dejó impactado. Jamás había metido tanto mi interés en el tema de discapacidad y en ese momento leo ese artículo, me llama la atención, empiezo a documentarme sobre discapacidad y poco tiempo después resulta de que 2 mujeres me buscan aquí en Colima para que les ayudara con un proyecto que tenía que ver con discapacidad. La señora Andrea y la señora Susi, ambas con hijos con discapacidad, me hablan un día y me dicen, oiga, señor Dueñas, me dio mucha risa porque me dice señor Dueñas, no le digo, no, estoy joven todavía. Me dice, nos pasaron su teléfono porque nos dijeron que usted tiene una asociación y usted ayuda mucho proyectos. Lo primero que les dije fue, no tengo dinero, pero si es algo en lo que podamos ayudar, con mucho gusto. Nos vimos en un café, me presentan el proyecto de una cafetería incluyente, que es la famosísima cafetería Café de Gretel. Sí. Cuando yo lo veo, lo primero que se me vino a la mente es, acababa de ligar yo un tema de discapacidad en la Ciudad de México hace algunos meses, me llega esto como de la noche a la mañana, porque además yo ni las conocía, y fueron como chispazos que se empezaron a presentar en mi vida y que algo significaban, ¿no? Más bien yo creo que me estaba llevando la vida hacia donde estoy ahorita. Le ayudamos a las dos, a Susi y a Andrea, que el esfuerzo ha sido de ellas, pero les ayudamos a generar un proyecto muy bonito, un proyecto muy, muy noble. Se logra hacer Café de Gretel y te puedo decir que la experiencia más padre de haber logrado Café de Gretel es el avance que tuvo Gretel. Esta joven, porque es una joven de 18 años que tiene discapacidad intelectual y psicomotriz. Hay un avance impresionante de cuando yo la conozco y cuando se logra el Café de Gretel. Era una joven muy tímida, que le costaba mucho trabajo socializar, y cuando se logra el proyecto, bueno, ya estaba dando entrevistas, ella decía, yo soy empresaria, esta es mi empresa, y la verdad es que fue un avance bastante interesante. De ahí yo genero un proyecto, se lo presentamos al gobernador, el gobernador lo valoró algunos meses, y después nos da la oportunidad y nos da la confianza de venir aquí al Incodis. Te soy bien honesto, cuando yo llego me encontré con muchas cosas que yo desconocía, pero tenía algo muy claro, y era el objetivo, visibilizar a la población con discapacidad. Ese era el objetivo mío. Yo entendí que la discapacidad no es para sentir lástima, sino para reconocerles como personas. Y lo peor que podemos hacer como sociedad es tenerle lástima a las personas con discapacidad, y es lo primero que hacemos. Vemos a un ciego, vemos a un sordo, vemos a una persona con discapacidad motriz y lo primero que hacemos es, ay, pobrecito, híjole, qué mala debe estar pasando, ¿no? Sí. Ay, hay que ayudarle. A veces hasta les dan limosna cuando no están pidiendo, ¿no? Es así como de, ay, pobrecito, toma. Y te lo digo porque nos lo han compartido aquí las mismas personas con discapacidad. Es como, pues yo estaba parado esperando un taxi porque iba a ir a una fiesta y llegan y me dan dinero. Esa es la idea social que tenemos, y es lo que yo tenía precisamente muy claro cuando llego al Incodis. Vamos a visibilizar a la población, pero como personas, con derechos y con obligaciones. Y en esa parte, fíjate, en esta cuestión que comentas, me queda claro que es uno de los principales problemas para nosotros como sociedad, es esa parte de no tener esa cultura, como tú lo acabas de decir, una cultura de visibilizar a las personas con alguna discapacidad. Las vemos en esa circunstancia, de decir que la vemos mal o de alguna otra forma, pero también hay una situación de que en este ambiente o en esta circunstancia cultural también existe esa tendencia a no verlos. Sí. O sea, no tan solo los ves y terminas diciendo, ay, pobrecito, y quieres ir, sino que incluso tomamos decisiones, se actúa de alguna manera sin verlos. Así es. Y a veces es algo curioso porque, por ejemplo, ves que hacen alguna construcción y no está
creada para personas que tienen alguna discapacidad. Sí. O sea, no son tomados en cuenta, son como, ¿cómo se le puede decir? Olvidados, como relegados, invisibles prácticamente, estas personas. Y se espera que los organismos públicos, que de alguna u otra manera, los gobiernos, de los 3 órdenes de gobierno, federales, estatales y municipales, organismos descentralizados, pues de alguna u otra manera terminen tomando decisiones con un amplio espectro en el que son tomados todos en cuenta, ¿no? Porque podemos ir, un ejemplo que podemos tomar es, si tú en Villa de Álvarez quieres ir a ver al presidente municipal, una persona en silla de ruedas, pues prácticamente parece imposible, ¿no? Solo no puede subir, tendrían que cargarlo, llevarlo para poderlo subir. Y en otras oficinas vemos las mismas situaciones, las mismas circunstancias. ¿Qué es lo que tu mayor, como dice, uno de los retos es el tema de visibilización? Pero ¿cómo poder convertir o cambiar esta cultura de la sociedad para que no vuelvan o no sean esos personas invisibles? ¿Tú cuál crees que sea el camino? Yo creo que el camino correcto y lo hemos trabajado así, Pedro, es que se debe trabajar en equipo. O sea, la discapacidad no puede ser un trabajo aislado. Es decir, los ayuntamientos por un lado, el poder legislativo por otro, la sociedad civil por otro y el organismo, o en este caso el ente rector, que somos nosotros, por otro, ¿no? Eso lo entendimos perfectamente desde que llegamos al INCODIS. Por eso lo primero que hicimos fue generar 2 redes. La primera con sociedad civil. ¿Por qué? Porque las organizaciones de la sociedad civil atienden a esta población, tienen ya grupos específicos a quienes les dan atención. Entonces era importante conocer qué trabajo están haciendo ellos, en qué han avanzado, qué les falta avanzar y cómo les podemos ayudar. Hicimos una segunda red con los municipios. Te puedo decir que de los 10 alcaldes, 9 tuvieron la apertura, 9 tuvieron esta misma idea de trabajarlo en equipo, de entender que hay un ente rector de la discapacidad que es el INCODIS y que es el que pone de cierta manera las líneas para trabajar la discapacidad en el Estado. Así lo marca la ley además, pero además de eso también lo hicimos con el Poder Legislativo. Hemos trabajado muy de cerca con la diputada Araceli, que es la que trae la Comisión de Discapacidad en el Estado. Ella viene también de sociedad civil, igual que yo, y entendemos perfectamente que el trabajo debe ser transversal. O sea, lo vuelvo a decir, no podemos ir cada quien por nuestro lado. Ese ha sido, yo creo, el máximo logro en este momento en el instituto, porque nos ha permitido avanzar y nos ha permitido ya empezar a generar precedentes para que en el futuro se vayan eliminando estas barreras a las que se enfrenta esta población. Ojalá se siga en esa misma dinámica, porque el retraso que tiene el tema de discapacidad son muchísimos años, y tú lo decías bien ahorita, no se piensa en la población, y no se piensa porque todos y todas creemos pues, que a nosotros no nos va a pasar o que no vamos a estar de ese lado, ¿no? Cuando los principales factores de la discapacidad, curiosamente, el primero de ellos es el envejecimiento. Bueno, ¿no? Todos vamos a llegar. Y bueno, esperemos que todos lleguemos a esa etapa de nuestra vida, pero lógicamente van a empezar limitaciones físicas. El estilo de vida que tú hayas llevado te va a empezar a generar ciertas enfermedades que posiblemente pues te lleve a que haya amputación de algún miembro de tu cuerpo, que vayas perdiendo la vista paulatinamente, el oído. Entonces son cosas que hasta cierto punto en algún momento vamos a pasar a ese grupo de la población. Es prácticamente algo lógico por el estilo de vida que podamos llevar, ¿no? Sí. Y nunca se piensa, como tú bien lo dices, en el tema. Mira, algo bien sencillo, hablamos de los espacios públicos que sean accesibles, pero tan solo cuando uno va a hacer su casa, lo primero que pensamos es, la recámara va a estar en la parte alta, con un balcón, bien padrísimo, bien chingón, y porque va a ver bonito, ¿no? Y voy a estar arriba, toda madre. ¿Qué va a pasar cuando por algún accidente, por alguna enfermedad, no puedas subir a tu cuarto? Sí, tienes razón.
exacto. Es como que no está en la mente el tema de que en algún momento voy a estar del otro lado o puedo estar del otro lado. Y eso pasa tanto en la dinámica general de la población como en los espacios públicos. Pero es un atraso de muchísimos años. Hemos recorrido los espacios públicos de todo el estado y sí existen alcaldías, sí existen edificios públicos en los municipios que no son nada accesibles y que no se ha trabajado el tema y qué es lo que se debe trabajar. Hace poco estuvimos en un foro de 32 estados, de los 32 estados de la República, y fue un foro donde precisamente querían generarse 32 propuestas. Curiosamente, de los 32 representantes, quizá porque nosotros estamos en el tema de discapacidad, por eso hicimos esa propuesta, Ajá. pero fuimos el único estado que propuso transitar hacia ciudades y municipios más incluyentes. Y la verdad es que cuando estábamos platicando y estábamos debatiendo en este foro, pues a 3 o 4 les atrapó el mensaje y les atrapó la propuesta y decían, oye, sí es cierto, no habíamos pensado en eso. Y creo que el tema de los jóvenes tiene que empezar a trabajar ahí. O sea, hacia una agenda pública más incluyente y que nos permita ser pues un estado y una ciudad y municipios más incluyentes donde todas y todos tengamos la misma accesibilidad tanto a los espacios públicos como a los derechos elementales como la educación, la salud, etcétera, ¿no? Sí, y fíjate que eso que comentas, por ejemplo, lo vemos, algunos ejemplos, como el caso aquí en la capital del estado, cuando veíamos que el anterior alcalde Héctor Insúa hizo banquetas nuevas en el centro, pero se le había olvidado poner las rampas en las banquetas. O sea, ¿sí te acuerdas de ese caso? Sí. O sea, a veces uno dice, ¿cómo es posible que suceda eso, no? Sí. Y a ese nivel, como tú bien dices, muchos terminan porque no tienen esa cultura de la que ahorita estás hablando. A mí me sorprendió, por ejemplo, mucho, hace unos meses fui a la ciudad de Aguascalientes y a mí me sorprendió ver en la ciudad de Aguascalientes que los cruces peatonales que hay en esa ciudad son incluyentes. O sea, tienen elevador. O sea, una persona en silla de ruedas llega, se sube al elevador, usa el elevador y ya puede hacer el cruce de la avenida. Y lo más curioso que me di cuenta, Chuy, es que quienes no eran discapacitados usaban la escalera que está. Sí. Es increíble que en nuestro mismo país veamos ese tipo de circunstancias, pero me queda claro que de alguna u otra forma tiene que ir fomentándose ese tipo de cultura en las ciudades, y que es a lo que de alguna u otra manera, como tú bien dices, y hasta ahorita que lo platicaste, hasta ahorita a mí también me cayó el 20, me imagino que muchos que ahorita lo están viendo, y ahorita ya estoy pensando en esa parte. Estoy construyendo mi casa. Ya no voy a construir un segundo piso, mejor voy a hacer solo de un piso. Pero ese tipo de situaciones. Y en ese sentido, Chuy, ¿cuál es a dónde quieres llegar o hasta qué punto le estás apostando sobre este tema de la discapacidad aquí en nuestro estado? O sea, ¿cuál es tu meta, por decir, en ese ámbito? Yo creo que hemos dado pasos muy importantes y no sé si recuerdas, Pedro, que la edición de este año y a lo mejor pudiera parecer un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero este año las fiestas de la villa, por primera vez la Plaza de Toros fue accesible e incluyente. Ah, sí me acuerdo que tú fuiste uno de los que promovió ese... Sí, realmente logramos coincidir a lo mejor en el pensamiento, tanto el alcalde como el administrador de la plaza, como un servidor, pero lo importante es que se trascendió, que se hizo. Pudo haber 162 años atrás de la edición de las fiestas charrotaurinas, pudo haber la intención, pero quizá nunca trascendió. Este año trascendió precisamente porque ese es el objetivo. Además de visibilizar a la población, es visibilizar todo el entorno, o sea, y los incluye en todo. Si es una fiesta, si son tradiciones, pues también se tiene que pensar en que a la población
con discapacidad le gustan las tradiciones. Sí, 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 por supuesto. Y entonces alguien decía, bueno, es que la petatera ya era incluyente y ya era accesible porque los ponían en la parte de abajo, en los bajos, como le llaman. Bueno, a ver, tú vete y métete en la parte de abajo y ve los toros ahí, a ver o el toro de 11, a ver si te va a gustar cómo se ve desde ahí. Claro. O que te esté cayendo la cerveza, lo de arriba. Imaginando que sea cerveza, todo lo que cae de arriba. Evidentemente no era un tema de inclusión, era como, pues ahí métanse, ¿no? Y eso no era lo correcto es poner las condiciones al parejo para todos. Para todos. Por eso se generaron estas rampas. Fue algo muy padre, algo muy bonito, de lo cual nos sentimos muy, muy contentos, porque ese es el objetivo y es lo que queremos lograr. ¿Qué traemos ahorita en la agenda y qué queremos dejar? El próximo año queremos iniciar un programa de taxis incluyentes. Se hizo en alguna ocasión ya. Sí, Hubo recuerdo. Un programa de taxis incluyentes, estos famosos taxis verdes que hasta cierto punto creo que la idea no fue mala, pero fue mal ejecutada y por eso no funcionó. Durango es uno de los estados con un transporte público bastante incluyente. Yo tuve oportunidad de recorrer prácticamente todo el país y me encontré con el estado de Durango, que es de los estados que tiene un transporte público más incluyente. Y queremos transitar hacia esa parte. El siguiente año es uno de los objetivos, poder tener un proyecto que nos permita dejar un transporte público incluyente. Ese es uno. Queremos incidir también en el tema legislativo. Hay una propuesta bastante interesante de la comunidad silente, de los sordos, que tiene que ver con que desde pequeños en las escuelas se vaya trascendiendo en el aprendizaje del lenguaje de señas mexicano. Es decir, que las niñas y los niños desde la escuela vayan aprendiendo esta parte de comunicación que tienen los sordos, para que al final de cuentas el día que ellos sean adultos, lleguen a ser profesionistas, pues ojalá sigan con ese conocimiento y puedan darle la atención oportuna a un sordo o a una sorda. Mira, el tema del COVID ahorita, que es una de las acciones que nosotros generamos. ¿Qué va a hacer un sordo o una sorda cuando llegue al hospital, cuando llegue a una instancia de salud y presente síntomas del COVID? ¿Cómo le va a hacer si es que va solo? ¿Cómo le va a atender el médico? ¿Cómo le va a atender la enfermera, el enfermero? Si la primera barrera a la que se enfrentan es la comunicación. Y evidentemente, hay que decirlo, el mayor porcentaje de población no sabemos este tipo de comunicación, este idioma, exactamente. Entonces, pues es importante que lo vayamos metiendo en la agenda pública, no solo del Estado, esto debería ser en todo el país, ¿no? Porque es una población bastante importante que necesita ser atendida. Ese es otro de los puntos que queremos dejar como precedentes también en el instituto, que podamos trascender hacia eso. ¿Qué queremos lograr? Que se siga trabajando desde la sociedad civil todo lo que hemos venido empujando. La sociedad civil ha sido un brazo importantísimo para los objetivos del instituto. Es gente que, además de ser muy trabajadora, conoce del tema, tiene muchísimos años atendiendo a la población y que son los primeros que se deben de tomar en cuenta. No sé si recuerdas, Pedro, que en algún momento hace tiempo se pusieron algunos semáforos auditivos para ciegos. En la parte del centro. En administraciones pasadas se logró ese proyecto. Lo curioso es que estos semáforos se pusieron por donde no pasaban los ciegos. Entonces decían ellos, pues qué chingón que pongan los semáforos auditivos, pero que nos los pongan por donde nosotros transitamos, ¿no? Por eso la importancia de tomar en cuenta y de que se debe trabajar de manera... En coordinación, de manera transversal, todos en la misma dirección. Y es ahí donde nosotros queremos empezar a marcar precedentes importantes para que una vez que termine esta administración, quienes vengan, quienes lleguen al instituto y quienes les toque trabajar el tema de discapacidad, puedan seguir con eso y que pueda seguir trascendiendo. Pues el reto no es menor, es un tema que tiene que ver, yo lo veo así con esas acciones que tú estás implementando, pero que de alguna u otra manera pues tiene que darse ese seguimiento y tiene que seguir para que pueda permear y se mantenga, ¿verdad? Dentro de la sociedad, dentro de la ciudadanía, pero también para que los que tomen decisiones pues estén en ello, ¿no? O sea, sean partícipe y a la vez sientan esa misma empatía
con las personas que tienen discapacidad. Así Pues es. bueno, Chuy, ya ahorita vamos a pasar a la etapa de las preguntas. Nos estamos alargando ya mucho, pero está muy buena la plática, muy interesante conocer y agradecerles a todos los que se están conectando, a los que nos están aquí dejando mensajes. Aurora Espíndola nos dice saludos para los dos, un saludo a Aurora. Benji Delgado Saludos. dice saludos a mis dos queridos amigos y reconocimiento para el buen Chuy Dueñas, gran líder y excelente ser humano. Saludos a Benji. Saludos, mi Benji, hasta José Chihuahua. Rangel dice saludos amigo desde Ciudad de México. Saludos, Joselo. Rosy Chelis Lunita también nos manda saludos. María Angélica Grajeda, saludos a los guapos. Gracias. Norma, sí, ¿qué te toma? ¿Qué te toma? Norma, Tiene filtros. Norma Moreno nos dice un abrazo fuerte para los dos. Igualmente, Momis. Un abrazo, Normita. Horacio Torres, un saludo a Chuy Dueñas y felicidades por el trabajo que lleva a cabo al frente del INCODIS y con un perfil político muy prometedor. Saludos, Horacio. Carlos Guillermo Aguirre Ceballos, saludos a Chuy y a ti, estimado amigo Pedro. Como siempre, muy buen programa. Me gusta Chuy para diputado. A ver, ahorita en eso que están comentando, Chuy, ¿tienes alguna aspiración? Digo, bueno, o sea, todos tenemos aspiraciones, Sí, sí. crecer profesionalmente, crecer en lo que nos desarrollamos, espiritual, profesional, lo que cada quien decida hacer. Pero tú en tu vida profesional, pues estás en una etapa, como ahorita nos lo platicabas, en el que estás de servidor público, Sí. haciendo estas tareas en pro de ese sector social de la discapacidad. Pero Chuy, como tú decías en un principio que iniciamos esta plática, pues tú te querías ver en un pendón. Ahorita pues no te puedes ver en un pendón, pero te puedes ver en algún espectacular o te puedes ver en alguna campaña publicitaria para algún cargo de elección popular. ¿Has visualizado, tienes alguna idea de querer participar en un proceso electoral, de que puedas ser votado, participar en el partido en el que militas? ¿Tienes alguna expectativa? Además soy mercadólogo, entonces si no yo me hago mi propia campaña y yo me la invento, ¿no? No, pues por supuesto que sí, Pedro. Yo creo que yo soy de la idea de que aquellos, y volvemos al origen de la entrevista, al inicio, perdón, de la entrevista, cuando les hacen esta pregunta famosísima, ¿no? Oye, ¿tú qué onda? ¿Aspiras a algo? Y no, pues es que no son los tiempos, hay que esperar, ¿no? Lo que el pueblo decida. Si el decida, pueblo me ¿no? pide... Sí, si el pueblo me pide, pues yo no. No, yo creo que yo tengo un proyecto de vida y dentro de ese proyecto de vida, por supuesto, hay un apartado que es el tema político que me gusta muchísimo. Por supuesto que tengo aspiraciones. Por supuesto que me gustaría seguir trabajando por el tema de discapacidad y lo he entendido así desde que estoy aquí. Me atrapó tanto el tema y me atrapó tanto la población con discapacidad que donde esté, el día de mañana yo voy a seguir trabajando por ello. Es una bandera que me voy a llevar ya a donde vaya, que voy a seguir tratando de influir en el tema de discapacidad porque se requiere, porque se necesita y porque además es una responsabilidad que tenemos como sociedad. Sí tengo aspiraciones, me gustaría muchísimo crecer políticamente, me gustaría muchísimo servir a mi municipio, servir a la gente donde yo crecí, me gustaría muchísimo servir en el lugar donde yo jugaba de niño, donde yo corría, donde empecé a hacer mis pininos, donde vivió mi mamá, en paz descanse, donde ella hizo política, porque además de eso, aunque ella odiaba la política, Pedro, porque la odiaba, todos los días la hacía, pero una política genuina, era una política natural, pura, honesta, donde no se daba cuenta, porque ella desconocía muchísimo el tema político, pero ahí entendí que si a mí me gusta la política es por ella, y traigo eso por ella, porque es algo natural y trato de que lo que haga, lo haga de la mejor manera, que sea congruente también con lo que digo y con lo que hago. Cuido mucho esa parte porque creo que es importante el decir y el hacer, pasar del discurso a la acción. Y sí, por supuesto que tengo aspiraciones que creo son muy importantes. Y ahorita en un escenario político en el que los jóvenes se quiso hacer una reforma electoral para que le dieran mayor participación a los jóvenes,
estaban en esa discusión de que se pudiera ya dejar por ley que la cuota de jóvenes deba de participar. Una lucha que han tenido no solo la actual generación, que podemos decir que ahorita tengan 20 años, es una lucha que hemos tenido también, tanto tu generación como mi generación, que siempre hemos peleado porque les den la oportunidad a los jóvenes en participar. ¿Ves que sea el momento ideal para los jóvenes para participar en un proceso electoral, Chuy? En el 2021, ¿crees que los jóvenes deben de estar en las boletas? ¿O las condiciones como las vemos ahorita, donde el ejercer la política pareciera pues que vuelven y que es regresiva, ¿no? Ahora vemos a los más viejos gobernando, ¿no? Por ejemplo, en el país regresan los más viejos a gobernar. ¿No sería que a lo mejor tenemos que esperar nosotros otros 20 años? Aguanten otro ratito, van a decir. Ahora ya no, los jóvenes ya no, ahora otra vez los viejos. Cuando peleábamos que eran los jóvenes, llegan jóvenes y ahora dicen no, los jóvenes no. O es que los jóvenes han dejado un mal sabor de boca. ¿Qué crees que en esa circunstancia en tema de los jóvenes? Yo creo que sí es momento. Yo creo que siempre ha sido momento para los jóvenes. Considero también que no por el solo hecho de ser joven pretendas que te toca, pretendas que es una obligación para la política que te den la oportunidad. Yo creo que sí debe haber una preparación y sí debe de haber seriedad en lo que haces, porque por el hecho de ser joven a veces se cataloga que pues no hay conocimiento, que no hay seriedad, que no hay profesionalismo. Y eso nos ha marginado mucho en esas oportunidades de las que tú hablas. Y súmale que cuando llegan jóvenes, pues no se hacen las cosas de manera correcta, entonces es como señalar todavía más, ¿no? Oye, pues mira, ahí está, ¿no? O sea, no se puede, así como se les da la oportunidad, pero no lo hacen. Entonces creo que las cosas se tienen que ganar independientemente si eres joven o no. Creo que sí las condiciones en este momento dan para que los jóvenes participemos más. Lo estamos viendo en esta pandemia que vivimos. Evidentemente los jóvenes somos los responsables de que sigan aumentando los contagios o no. Y veía un reportaje hace días donde el mayor contagio se ha dado precisamente por el tema de los jóvenes, que siguen saliendo, que no les importa, que se van a las fiestas, que hacen reuniones, y que ellos son los que están contagiando más gente, incluso de su familia. Sí. Entonces esa parte es la que la juventud tiene que empezar a tomar como cierta responsabilidad. Es, oye, a ver, nosotros estamos construyendo lo que en su momento vamos a disfrutar o vamos a sufrir, y en esa parte creo que sí debe de haber un conocimiento, debe haber una preparación. Yo creo que hay muchos jóvenes muy valiosos en todos los partidos. Yo creo que tú y yo conocemos a muchísimos que seguramente harían un gran papel en el tema político, pero sí se tiene que demostrar que hay con qué, que hay conocimiento, que hay un proyecto, que hay seriedad, y que sobre todo en el momento que llegue el joven va a dar resultados. Eso es lo más importante. Ok. A ver, a Cristian Velasco Milanés también nos manda saludos. Ramón Carrillo Ramírez, un saludo. Saludos, líder Ramón. Jorge Llerenas nos manda saludos. Andrés Segovia dice: hay que reconocer el intenso trabajo que ha realizado el amigo Chuy desde esa trinchera, trabajo que va más allá de lo institucional, pues antepone su interés personal por buscar y llevar lo necesario a quienes más lo necesitan. Saludos, Andrés, muchas gracias. Andrés Segovia también dice: es necesario que la brecha de trabajo que ha realizado Jesús Dueña sea reconocida como una punta de lanza de otras administraciones de este instituto. Bir Rangel dice: saludos Chuy Dueña, orgullosa de ti. Saludos. Enrique Azán dice: saludos amigo Pedro Gil, saludos. Ya me tocaba un saludo a mí, nomás puros de Chuy. Jesús Martínez Bellacetín nos está viendo. Y Simín Rodolfo González Adame. Perú Gómez: saludos al buen Chuy, siempre siguiendo sus buenos pasos. Juan Carlos Castañeda Ortiz también nos está viendo. José Anguiano, Cristian Velasco Milanés. Dice José Anguiano: saludos a mis dos amigos, excelente entrevista. Saludos, José. A Perú, saludos hasta Campeche, es un excelente joven que también trabaja muchísimo en su estado. Pues saludos hasta allá también. Pues bueno, Chuy, ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista.
ya es la hora en la que normalmente, para no quitarte tu tiempo, y No, yo encantado, yo le a puedo los seguir, que nos están siguiendo, ¿algún comentario que quieras agregar, Chuy? ¿Algún mensaje que quieras externar, no solo a ese sector del que ahorita tú representas acciones en favor de ellos, que es las personas con alguna discapacidad, pero también para los jóvenes? ¿Qué les dirías? Pues yo creo que dos cosas. Primero, lo hemos dicho siempre desde que estamos aquí, Pedro, lo más difícil es que la sociedad se adapte a la población con discapacidad. O sea, el tema de adaptar el entorno y adaptar muchísimas cosas para esta población no es difícil. Es un tema de querer hacerlo, es un tema de voluntad. Okay. Pero lo otro es lo más complicado, que la sociedad nos adaptemos a la población con discapacidad, que tomemos conciencia, que seamos respetuosos de los espacios, que eliminemos ese rollo de, bueno, pues ahorita no hay nadie, ¿no? Al cabo me va a tardar 2 minutos y me estaciono en un lugar que no nos debemos estacionar. Oye, sí, eso es tremendo, ¿no? Eso es... Mira, mucha gente nos dice, oye, ¿cómo puedo yo ser incluyente? ¿Cómo puedo aportar a esta población? Pues con esas simples y sencillas acciones. Respeta sus espacios, trátalos de manera normal como cualquier persona, reconóceles como personas, utiliza un lenguaje incluyente. Eso es muy importante, o sea, hay que eliminar términos que son incorrectos en la población, que les molestan, que les lastiman y que no son los correctos. Y por tipo de discapacidad es un mundo de términos incorrectos que se siguen manejando. Lo pueden seguir en la página de Facebook del INCODIS, ahí hemos estado aventando toda esa publicidad. Pero creo que el mensaje sobre este primer punto va hacia eso. Hagamos más conciencia, involucrémonos más en el tema de la discapacidad. Podemos aportar muchísimo, podemos ser una población más incluyente. Alguien dice que si quieres conocer a un país, si quieres conocer a un estado, voltea a ver a su población con discapacidad. No, ¿cómo tratan a esa población? Exactamente. Oye, y ahorita que estás diciendo eso, por ejemplo, en Plaza Centralia, por ejemplo, uno va y ya ves que están los cajones pues, más cerca de las puertas de acceso para los discapacitados. Sí. Oye, pues yo no sabía que había tanto discapacitado en Colima. Siempre está lleno de ahí los cajones, sí. Y dices, a lo mejor están discapacitados, pero de otra cosa, porque es increíble que la gente no respete esos espacios. Sí. Y bien quitados de la pena, se bajan y ahí lo dejan en su vehículo y ahí o sea, como, a ver, en esos aspectos, sí. Chuy, como sociedad, ¿uno qué puede hacer? Porque también pues, no está mal que uno vaya ahí a enfrentar. No, ¿verdad? Pues es el tema de tomar conciencia. Sí lo puedes hacer, sí podemos hacer. Y estaría padrísimo que como sociedad, si identificamos que un vehículo, esto es importante, si identificamos que un vehículo está estacionado en un lugar para personas con discapacidad, identificar si está un tarjetón colocado en su retrovisor. Si hay un tarjetón que le permite y que le autoriza estar ahí, pues evidentemente pues no hay ningún problema, ¿no? Aunque a veces también se abusa de ese servicio. El tarjetón lo que hace es que le da el espacio y le da ese espacio exclusivo a la persona con discapacidad. Pero muchas veces el mismo familiar no lleva a la persona con discapacidad, pero como tiene el tarjetón, pues yo me lo pongo y yo me bajo. Sí, al cabo, pues mi familia tiene discapacidad. Eso no es lo correcto, sin embargo se hace y es una práctica que se hace muchísimo. Lo primero que tenemos que hacer es eso, identificar si hay un tarjetón. Bueno, posiblemente no esté la gente en el carro y no la vas a andar buscando a ver quién es, ¿no? Pero ya hay un tarjetón, quiere decir que posiblemente hay una persona que se está trasladando en ese vehículo y que tiene discapacidad. Pero si no hay tarjetón, es una persona y es un vehículo que no debe estar estacionado ahí. Y sí puedes tomarle una foto, sí puedes evidenciarlo, sí puedes subirlo a las redes para generar conciencia y para que en el momento de que la persona o el dueño del vehículo lo vea diga, ching, o sea, pues no lo voy a volver a hacer, ¿no? Y que a lo mejor vayamos transitando hacia esa parte que nosotros, esa civilidad exactamente incluyente. Se vuelve civilidad. Y lo ideal sería que hables a una patrulla y pues que le infraccionen, ¿no? Sí. Eso sería lo ideal. ¿Y el mensaje para los jóvenes, Chuy? El mensaje para los jóvenes, pues desde mi punto de vista es que participemos. Creo que se viene un proceso bastante interesante el próximo año en el que yo creo que los jóvenes tenemos que entrarle, tenemos que participar.
tenemos que acreditar también un trabajo, que hagamos equipo, que nos miremos como una generación donde lo que hagamos ahorita o nos favorece o nos perjudica en un futuro. Y creo que esa es la parte que tenemos que entender como generación de jóvenes, transitar hacia eso y que le entremos. Yo creo que es momento de los jóvenes y ojalá aprovechemos esta oportunidad que se nos presenta el próximo año. Ok, pues Chuy, agradecerte mucho que nos hayas abierto aquí las puertas de tu oficina, de que nos hayas permitido estar conversando contigo, platicar sobre estos temas tan importantes, también conocer un poquito más de tu vida, de tu experiencia, de cómo con lo que platicas y lo que nos platicaste, pues saber que eres un ciudadano común y corriente como todos nosotros, más común, yo a lo mejor yo más corriente, pero tú más común, pero el hecho de que todo ese crecimiento que tuviste, de haber hecho esa labor, por decir, de cerillito, que de algunas otras veces pues son a veces mal visto, o que a veces la gente pues se siente pues menos, ¿verdad? De que, oye, sino que se vuelve algo loable y es resultado pues de un esfuerzo, y que ese cerillito que a lo mejor alguno de los que nos están viendo usted le dio una moneda cuando le puso el mandado, pues ahora es una persona que toma decisiones importantes en nuestro estado, que es una persona que incide en el que los ciudadanos estén bien, sean mejor. Entonces es un gran aliciente que termina para nosotros como sociedad, como ciudadanos o como personas que estamos inmiscuidas en el ámbito público, pues de tener funcionarios con esa sensibilidad. Creo que es lo que más nos falta, de tener funcionarios con esa sensibilidad social, con ese sentido de pertenencia con la ciudadanía, ¿no? Y es un gusto pues haber platicado, charlado contigo, conocerte de esa parte, Chuy, y sobre todo agradecerles a todos ustedes que estuvieron conectados durante esta hora, que conocieron un poquito más sobre Chuy, pero también sobre el tema de la necesidad de hacer conciencia con el sector de las personas con una discapacidad aquí en nuestro estado. Pues bueno, decirles que nos vemos en la siguiente emisión, seguiremos haciendo este tipo de ejercicios para que ustedes conozcan a sus funcionarios. Algún tema de discapacidad, pues aquí está Chuy, a quien pueden buscar nuestras oficinas que se encuentran ubicados es calle Encino, en la colonia Rinconada del Pereira. Okay, que es en el complejo donde se encuentra el DIF estatal, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues agradecerles, nos vemos en la próxima emisión y como siempre les digo, despierta Colima, hasta la próxima. Saludos Iván Treviso. Saludos. Y Rubén Bautista también, saludos.